A Sasha Montenegro le colgaron el sello de interesada, le dijeron vedette sin talento, la tildaron de amante, de intrusa, de traidora. Durante décadas la señalaron como aquella mujer que se metió en la cama del poder y destrozó un hogar presidencial. Pero casi nadie se detuvo a observar el último tramo de esa historia. El más helado, el más incómodo, el que jamás aparece en las portadas donde solo se habla de lujo, pasión y escándalo. 14 de febrero de 2024. Mientras México festejaba el Día del Amor, una mujer de 78 años agonizaba en Cuernavaca, Morelos, lejos de los reflectores, lejos de los foros de cine, lejos de aquella residencia donde alguna vez se mezclaron poder, deseo, dinero y rencor familiar. Su nombre verdadero era Alexandra Achimovic Popovich, aunque el país la conoció como Sasha Montenegro, la vedette que conquistó la pantalla grande y terminó convertida en la viuda más molesta de un expresidente mexicano. Antes de continuar, si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal Artistas al Descubierto para no perderte los próximos capítulos ocultos del espectáculo. Se dice que falleció por un derrame cerebral, consecuencia de un cáncer pulmonar que arrastraba en silencio. Pero este relato no trata sobre cómo murió. Trata sobre cómo una mujer que llegó a México en 1969 con una sola maleta y un rostro capaz de incendiar una sala de proyección, terminó arrastrada a la contienda más oscura de la familia López Portillo. Una batalla donde el cariño se transformó en expediente legal, la herencia en arma y una propiedad de 122,000 metros cuadrados dejó de ser santuario para volverse trampa. Hoy descubrirás 4 revelaciones. Primero, el secreto que arrancó en Sevilla en 1984, cuando Sasha conoció a José López Portillo, un hombre 24 años mayor que ella, todavía marcado por el poder, todavía atado a una familia que jamás iba a aceptarla. Segundo, la verdad oculta tras la colina del perro, la mansión con 4 residencias, una biblioteca de 30,000 libros y un valor que despertó ambiciones de sobra. Tercero, los documentos y testimonios que hablan de denuncias, litigios, libros extraviados, un rancho en Valle de Bravo y una campaña destinada a destrozar su reputación. Y cuarto, la confesión más agria de Sasha. Según ella misma, el expresidente no le heredó fortuna, sino conflictos, demandas y una familia empeñada en borrarla del mapa. Te avisaré cuando llegue cada punto, pero antes debes conocer el origen de esta mujer, porque justo ahí arranca todo. Todo empezó lejos de México, lejos de las marquesinas, lejos de los cabarets, lejos de los diarios que décadas más tarde la convertirían en pecado público. Bari, Italia, 20 de enero de 1946. Europa recién salía de la guerra como quien escapa de un incendio con la ropa todavía impregnada de humo. Las ciudades tenían edificios quebrados, familias incompletas, nombres tachados de las mesas, silencios que nadie sabía cómo justificar. Y en medio de ese continente lastimado nació una niña llamada Alexandra Achimovic Popovich. Todavía no era Sasha Montenegro, todavía no era la vedette que México observaría con deseo y desprecio a la vez. Todavía no era la mujer que un expresidente escondería, amaría, protegería y luego dejaría atrapada en una guerra de familia. Era apenas una niña nacida dentro de un hogar que ya arrastraba demasiados fantasmas. Su padre, Sivoin Hachimovich, su madre, Silvia Popovich. Una familia de raíces yugoslavas marcada por Montenegro, por la migración, por una historia europea que no se relataba con orgullo, sino con temor. Porque antes de que Sasha aprendiera a posar frente a una cámara, antes de que aprendiera a sonreír cuando la juzgaban, su linaje ya cargaba una tragedia. Según los testimonios familiares, varios de sus parientes fueron perseguidos durante la Segunda Guerra Mundial. Una familia golpeada por la violencia, por las pérdidas, por ese tipo de terror que no se acaba cuando termina la guerra, sino que sigue habitando dentro de los hijos. Detente un instante a pensarlo. Una niña que nace tras el desastre, pero crece respirando sus secuelas. En las casas de los sobrevivientes, nadie necesita dar demasiadas explicaciones. Los adultos hablan en voz baja, cambian de tema cuando los pequeños entran al cuarto, guardan fotografías como si fueran heridas abiertas. Existen nombres que no se mencionan, existen relatos que se cuentan una sola vez y luego quedan sepultados para siempre. Alexandra se crió dentro de ese universo, un mundo donde la seguridad no era un derecho, sino un milagro. Y quizás por eso, desde muy pequeña, Sasha tuvo una convicción fija. No deseaba casarse, no deseaba tener descendencia, no quería traer criaturas a un mundo capaz de destruir hogares enteros sin pedir permiso. No era frialdad, era temor heredado.
era la memoria de una generación que había presenciado cómo la existencia podía quebrarse de un momento a otro. Mientras otras chicas soñaban con vestidos blancos, ella veía el matrimonio como una promesa riesgosa. Mientras otras imaginaban una casa repleta de hijos, ella pensaba en todo lo que podía perderse. Pero la vida jamás le consultó qué anhelaba. Cuando apenas era una bebé, su familia atravesó el océano en busca de un lugar menos fracturado. Llegaron a Sudamérica, primero Mendoza, después Buenos Aires. Argentina le regaló otro idioma, otra luz, otra manera de mirar la existencia, aunque no le dio una raíz definitiva. Sasha creció como crecen los hijos del exilio, aprendiendo que se puede habitar un país y seguir sintiéndose forastero, que se puede tener casa y aún así no pertenecer del todo a ningún sitio. Luego vino otra ausencia. Su padre murió cuando ella todavía era joven, y ahí se abrió un vacío que jamás cerró por completo. Porque la pérdida de un padre no solo deja una silla vacía, deja también una pregunta. ¿Quién te resguarda ahora? ¿Quién se queda cuando el mundo vuelve a tornarse peligroso? Esa duda la acompañaría durante años, incluso cuando ya era célebre, incluso cuando los hombres la aplaudían, incluso cuando México entero pensaba que Sasha Montenegro no necesitaba de nadie. En 1969, con 23 años, arribó a México gracias a una invitación para trabajar en el cine. Una joven extranjera, hermosa, con un rostro que la cámara no lograba ignorar y una historia que nadie conocía. México la recibió como recibe a tantas mujeres bellas, primero con fascinación, después con juicio. Le modificaron el nombre, le modificaron el destino, y Alexandra comenzó a desvanecerse para que naciera Sasha Montenegro. Y cuando Sasha apareció, el país entero volteó a mirarla. Los años 70 fueron su terreno. El cine mexicano estaba transformándose. Ya no era solamente el país de las grandes divas solemnes, ni de los galanes intachables. Era una industria más audaz, más popular, más nocturna, salas repletas, carteles provocadores, productores buscando mujeres que no pidieran permiso para existir frente al lente. Sasha ingresó a ese universo y lo dominó por completo. Bellas de noche en 1975, Muñecas de medianoche en 1979, Pedro Navaja en 1984. Filme tras filme. Su nombre se volvió sinónimo de deseo, taquilla y polémica. Pero aquí llega lo que casi nadie quiso observar. Mientras México veía en ella solamente un cuerpo, Sasha seguía persiguiendo algo mucho más antiguo: protección, un sitio seguro, una figura capaz de levantar un muro contra el desdén, contra la soledad, contra esa sensación de jamás pertenecer. Tenía fama, tenía dinero, tenía belleza, pero no tenía sosiego. Y esa necesidad de resguardo fue el primer paso hacia el hombre que cambiaría su existencia para siempre. 1984, Sevilla, España. No sucedió en una alfombra roja, no fue en un set de filmación, no fue en una fiesta atiborrada de fotógrafos. Ocurrió lejos de México, lejos de los titulares, lejos de las miradas que ya habían aprendido a condenarla antes de escucharla. En las callejuelas antiguas de Sevilla, entre piedra, historia y ese aire español que parece esconder secretos en cada esquina, Sasha Montenegro conoció al hombre que partiría su vida en dos. José López Portillo no era un hombre cualquiera, era el expresidente de México, el mismo que había gobernado el país entre 1976 y 1982. El mismo que había jurado defender el peso como un perro y terminó ligado para siempre a una de las crisis económicas más dolorosas que México recordara. Un hombre querido por algunos, repudiado por otros, envuelto en poder incluso tras abandonar la silla presidencial. Porque existen hombres que dejan el cargo, pero jamás sueltan el aura. López Portillo era uno de esos. Sasha tenía 38 años. Él tenía 62. 24 años de distancia, aunque la edad no fue lo más riesgoso. Lo riesgoso era el apellido, lo riesgoso era la historia, lo riesgoso era que él continuaba casado con Carmen Romano, la ex primera dama, la mujer que había permanecido a su lado durante los años de poder, recepciones oficiales, discursos, viajes, cenas privadas, retratos de estado y silencios familiares que nadie fuera del círculo lograba comprender. Y Sasha lo sabía perfectamente. Pero existen encuentros que no obedecen a la razón. En entrevistas posteriores, ella lo describió como un hombre que no necesitaba ser apuesto para resultar imponente. Un señorón, decía ella, un tipo con presencia, con cultura, con una manera de ocupar un salón que hacía que los demás bajaran el tono de voz.
Para una mujer que había crecido escapando de la fragilidad, que había visto cómo el mundo podía quebrar una familia y dejarla sin raíces, aquel hombre representaba mucho más que deseo. Representaba resguardo, representaba muralla, representaba Estado, representaba todo lo que una niña del exilio había buscado sin saberlo. Piénsalo un segundo. Sasha Montenegro, la mujer que México veía como una fantasía nocturna, la vedette que llenaba salas, la actriz que aparecía en carteles atrevidos, la figura que parecía dueña absoluta de sí misma, quedó cautivada no por un galán joven, ni por un productor cinematográfico, sino por un hombre mayor, polémico, poderoso, cargado de enemigos y de pasado. ¿Por qué razón? Porque el poder seduce de una manera que la belleza jamás podría explicar. Y cuando una mujer ha pasado gran parte de su vida sintiéndose extranjera, el poder puede parecer un hogar. Pero ese hogar ya tenía familia propia. Carmen Romano no era una sombra cualquiera. Era la esposa legítima, la mujer del linaje oficial, la madre de los hijos reconocidos en el corazón del sistema. Detrás de ella existía una estructura completa: hijos, apellidos, lealtades, memorias, resentimientos, propiedades, círculos sociales, viejos funcionarios, amistades políticas, todo un universo que no iba a recibir a Sasha como una mujer enamorada, sino como una intrusa. Aquí va la primera invitación. Si quieres conocer más historias como esta, sobre el lado oculto de las celebridades y el poder, suscríbete ahora mismo a Artistas al Descubierto. Al principio, el secreto podía mantenerse en susurros. Dos adultos lejos de México. Una relación que quizás podía ocultarse entre viajes, llamadas, habitaciones discretas y versiones cuidadosas. Pero los secretos más riesgosos no son los que se guardan, son los que empiezan a respirar por sí solos. En 1985 nació Nabila. Y con ese nacimiento, el secreto dejó de ser rumor, dejó de ser aventura, dejó de ser algo que se pudiera negar con una sonrisa o esconder detrás de una frase elegante. Ahora tenía rostro, tenía nombre, tenía sangre. López Portillo, una hija nacida de un vínculo que el país no estaba preparado para observar sin escándalo. La actriz del cine de ficheras y el expresidente de México ya no eran una sospecha, eran una familia paralela. Ahí comenzó el veneno, porque en México una cosa era desear a Sasha desde la penumbra de una sala de cine, y otra muy distinta era verla entrar en la intimidad de un presidente. Una cosa era aplaudir su cuerpo en pantalla, y otra permitirle acercarse al núcleo del poder. La misma sociedad que la había convertido en símbolo, la castigó cuando ese símbolo tocó una puerta reservada para las esposas legítimas, las familias correctas y las mujeres que sabían mantenerse en su lugar. La presión resultó brutal, los rumores se multiplicaron, los silencios se volvieron más pesados. La familia original observaba. La prensa olfateaba sangre, y en algún punto, según las versiones que circularon durante años, la pareja tuvo que separarse temporalmente para contener el incendio. Como si el amor pudiera apagarse por conveniencia, como si una hija pudiera devolverse al secreto, como si Sasha pudiera regresar tranquilamente al lugar del que había venido. Pero no regresó. La relación resistió, y en 1990 nació Alexander, otro hijo, otro lazo imposible de borrar, otro recordatorio de que aquello no había sido un capricho pasajero. Ahora eran dos niños, dos herederos, dos pruebas vivas de que el expresidente había construido una segunda familia fuera de la historia oficial. Y aquí llega algo que debes guardar en la memoria, porque será clave cuando lleguemos a la guerra por la herencia. Desde el instante en que Nabila y Alexander nacieron, Sasha dejó de ser únicamente la amante incómoda. Se transformó en la madre de dos hijos con derecho a existir dentro del apellido López Portillo. Y para algunos dentro de esa familia, eso la convirtió en peligrosa. El secreto quedó enterrado a medias, pero los hijos seguían presentes, y una familia poderosa puede perdonar muchas cosas, menos sentir que alguien de afuera viene a disputarle su lugar. En 1991, José López Portillo se divorció de Carmen Romano. Después de décadas de matrimonio, después de hijos, fotografías oficiales, ceremonias, viajes, cenas de estado y un apellido edificado dentro de los salones más rígidos del poder mexicano. La primera familia se quebró públicamente, y cuando un hombre común se divorcia, se divide una casa. Pero cuando se divorcia un expresidente, se fractura una dinastía. Sasha Montenegro no ingresó a una familia, ingresó a una fortaleza herida. Para entonces, Nabila ya tenía 6 años. Alexander apenas era un niño pequeño,
2 hijos nacidos de una relación que durante años había sido vista como escándalo, como mancha, como una historia que muchos preferían empujar a los márgenes. Desde afuera podían parecer privilegiados. Eran hijos de una estrella del cine mexicano y de un expresidente de la República. Contaban con un apellido que abría puertas, una madre célebre, un padre poderoso, una vida rodeada de autos, jardines, residencias y seguridad. Pero aquí llega lo que casi nadie comprende. A veces nacer dentro del poder no significa estar protegido. A veces significa nacer dentro de una guerra que arrancó antes de que pudiera siquiera hablar. En 1995, López Portillo y Sasha se casaron por lo civil. Para ella podía representar el final de una espera interminable. Para sus hijos podía significar el reconocimiento que les había sido negado. Para la familia original, según versiones que circularon durante años, aquello fue otra cosa. Fue una invasión. Fue la llegada definitiva de la mujer incómoda, la vedette extranjera, la actriz del cine de ficheras, la mujer a la que muchos habían deseado en pantalla, pero que no estaban dispuestos a aceptar en una mesa familiar de apellido presidencial. Y ahí surgió con más fuerza un nombre que debes recordar: Margarita López Portillo. Margarita no era una pariente cualquiera, era hermana del expresidente y había gozado de enorme influencia dentro del aparato cultural mexicano. Durante el gobierno de su hermano, ocupó un puesto de poder en el mundo del cine, la televisión y la radio. Y desde ese lugar, según los relatos sobre la época, miraba con desdén cierto cine popular, el cine de doble sentido, el cine nocturno, el cine en el que Sasha se había convertido en símbolo. Para Margarita, Sasha no solo representaba a la mujer que había ingresado en la vida privada de su hermano, representaba también un tipo de México que la élite cultural decía rechazar, aunque el público llenara las salas para verlo. Detente un instante a pensarlo. La misma industria que convirtió a Sasha en estrella podía ser usada después para humillarla. El mismo cuerpo que le dio fama podía transformarse en argumento en su contra. La misma popularidad que llenaba cines podía presentarse como vulgaridad al cruzar la puerta de una familia presidencial. Mientras los adultos afilaban rencores, los niños iban creciendo. Nabila y Alexander crecieron con el peso de una pregunta que ningún niño debería cargar. ¿Somos parte de esta familia o somos el recordatorio de una traición? Tenían padre, pero el padre era un hombre envejecido por el poder, por la enfermedad, por la culpa y por la caída pública. Tenían madre, pero la madre vivía en estado de defensa permanente, obligada a demostrar cada día que no era solo la intrusa, que no era solo la amante, que no era solo la mujer de los titulares crueles. Y alrededor de ellos había medios, rumores, abogados, medias verdades, parientes que no olvidaban y una sociedad que disfrutaba observar desde afuera cómo se quebraba una casa adinerada. Entonces llegó la Colina del Perro. No era una casa, era un país pequeño dentro de la Ciudad de México. Paseo de los Laureles, Bosques de las Lomas, Coajimalpa. Un terreno enorme de 122,000 metros cuadrados, más de 12 hectáreas, 4 residencias independientes, alberca, gimnasio, caballerizas, un área para armas, observatorio astronómico, una subestación eléctrica propia, como si la mansión no quisiera depender ni siquiera de la ciudad que la rodeaba, y una biblioteca de 30,000 libros, cuidada como si dentro de esos volúmenes pudiera esconderse la justificación moral de una fortuna. Para el país, aquella propiedad era símbolo del exceso. Para López Portillo, quizás era un refugio. Para Sasha, tal vez era la promesa de seguridad que había buscado desde niña. Para Nabila y Alexander fue algo más ambiguo. Un lugar inmenso donde podían correr, sí, pero también un lugar donde cada pasillo parecía recordarles que el lujo no borra el rechazo. Un palacio puede tener mármol, jardines y caballos, pero si dentro de sus muros hay resentimiento, sigue siendo una jaula. La prensa la bautizó como la Colina del Perro, por aquella frase célebre del expresidente, esa promesa de defender el peso como un perro. El apodo se volvió cruel, exacto, venenoso. Cada vez que alguien mencionaba ese nombre, no hablaba solo de una mansión, hablaba de crisis, de arrogancia, de poder perdido, de riqueza sospechosa, de un país que no perdonaba. Y dentro de ese lugar, crecieron los hijos de Sasha, no como príncipes tranquilos, sino como niños atrapados entre dos mundos. Demasiado López Portillo para ser ignorados. Demasiado hijos de Sasha para ser aceptados sin resistencia. Guarda esta imagen. 2 niños caminando por una mansión gigantesca, mientras afuera los adultos discuten sobre honor, dinero y apellido. Porque cuando la salud del padre empezó a quebrarse,
Esa casa dejó de ser refugio. Se convirtió en el primer campo de batalla. Entonces llegó 1995. El mismo año en que Sasha Montenegro y José López Portillo intentaban transformar una historia repleta de rumores en un matrimonio reconocido, el cuerpo del expresidente empezó a fallar. Un infarto cerebral lo golpeó con la brutalidad con la que el destino suele atacar a los hombres que alguna vez parecieron invencibles. El hombre que había ocupado Los Pinos, el hombre que había hablado ante una nación entera, comenzó a depender de otros para moverse, para decidir, para resistir. Y ahí cambió todo. Mientras López Portillo conservaba fuerza, la guerra podía mantenerse contenida. Existía resentimiento, desprecio, silencios incómodos. Pero todavía había una figura central que imponía cierto orden. Cuando esa figura empezó a debilitarse, la casa entera olfateó la fragilidad. Y en las familias donde hay millones en juego, la fragilidad no despierta ternura, despierta abogados. Atención, porque aquí arranca la parte donde el amor deja de importar y cada objeto se convierte en botín. Primero apareció la biblioteca, no una biblioteca cualquiera, la de la Colina del Perro, con alrededor de 30.000 libros, estantes repletos de historia, política, literatura y memorias de poder. En medio de esa guerra familiar, López Portillo, con Sasha a su lado, acusó a José Ramón, uno de los hijos de su primer matrimonio, de haberse llevado 498 libros valiosos. 498. No era solo una cifra, era una señal. La guerra ya no estaba en los rumores. Estaba entrando por las puertas de la casa, por los pasillos, por los estantes, por los objetos que antes parecían intocables. Imagina esa escena, un expresidente enfermo, una esposa señalada por todos, hijos enfrentados, llamadas tensas, amenazas veladas, libros convertidos en prueba de traición. Lo que para cualquier familia habría sido una discusión privada, en el apellido López Portillo se transformó en expediente, escándalo y munición. Pero la biblioteca era apenas el comienzo. Después llegó Valle de Bravo, un rancho valuado, según versiones publicadas, en cerca de varios millones de dólares. Un lugar que debía representar descanso, campo, distancia del ruido político, pero ya nada descansaba en esa familia. Ese rancho se convirtió en otra pieza del tablero. López Portillo habría intentado transferirlo a Sasha para proteger a Nabila y Alexander, los hijos menores. Pero del otro lado, apareció una revocación de poder, documentos, firmas discutidas, versiones opuestas, peritajes, recursos y apelaciones. Y aquí debes comprender algo. En una guerra de herencia, una firma puede valer más que un abrazo. Una fecha puede pesar más que una vida entera. Un documento puede borrar años de convivencia si cae en las manos correctas. Sasha empezó a descubrir que el apellido que creyó escudo también podía ser laberinto. Cada puerta conducía a otro pleito. Cada pleito exigía dinero. Cada abogado abría una nueva herida. Y mientras tanto, Nabila y Alexander crecían viendo cómo los adultos despedazaban el pasado para repartirse el futuro. Pero la guerra más cruel no ocurrió únicamente en los juzgados, ocurrió en la prensa. Ahí Sasha dejó de ser mujer, madre o esposa. Se convirtió en caricatura, en intrusa, en símbolo de ambición, en la vedette que, según sus enemigos, había llegado a apropiarse de lo que no le correspondía. La atacaron con palabras diseñadas para humillarla, para recordarle que, aunque hubiera firmado papeles y tenido hijos, para cierta élite ella seguiría siendo una extranjera del espectáculo metida en una familia presidencial. Sasha respondió en tribunales por daño moral y ganó. Hubo sentencias, indemnizaciones millonarias, fallos que parecían darle la razón. Pero aquí viene lo terrible. Ganar en un juzgado no siempre limpia una reputación. A veces solo confirma que ya te obligaron a pelear por ella. Una mujer que había llegado a México para ser estrella, que había llenado salas de cine, que había sido deseada, fotografiada, perseguida, ahora tenía que sentarse frente a jueces para demostrar que no era el monstruo que otros habían construido. Y mientras más ganaba, más sola quedaba, porque cada victoria legal tenía un costo: dinero, tiempo, salud, dignidad. La guerra de la herencia no solo buscaba propiedades, buscaba cansarla, desgastarla, hacerle sentir que cada metro de la Colina del Perro, cada libro, cada rancho, cada peso, tendría que pagarlo con años de vida. Y lo peor todavía no había llegado, porque cuando no bastó pelear por libros, ranchos y titulares, apareció la estrategia más peligrosa de todas: usar al propio José López Portillo, enfermo y debilitado, como arma en su contra. Y entonces apareció el golpe que Sasha Montenegro jamás olvidaría.
No fue un insulto en la prensa, no fue una llamada fría, no fue otra demanda por libros o ranchos, fue algo mucho más profundo, más íntimo, más devastador. La familia del expresidente, según la versión que ella defendió durante años, intentó usar al propio José López Portillo en su contra. Piénsalo un instante. El hombre que había sido su refugio, el hombre por el que había soportado burlas, desprecio, titulares venenosos y años de sospecha, ahora podía convertirse en el arma legal que la destruyera. A comienzos de los años 2000, López Portillo ya no era el hombre imponente de Sevilla, ya no era el político que entraba a una habitación y hacía que todos bajaran la voz. Era un anciano enfermo, debilitado por los estragos del infarto cerebral, por problemas respiratorios, por hospitalizaciones, por una fragilidad que lo dejaba expuesto ante quienes lo rodeaban. Y cuando un hombre poderoso pierde el control de su cuerpo, otros empiezan a disputarse el control de su voluntad. Ahí estaba la clave. La colina del Perro seguía en el centro de todo. La casa, la muralla, la jaula, ese terreno enorme en Coajimalpa, ese símbolo de lujo y vergüenza nacional, esa propiedad valuada en millones, se había convertido en el verdadero campo de batalla. Sasha sostenía que López Portillo se la había donado legalmente, no como capricho, sino para protegerla a ella y a sus hijos menores, Nabila y Alexander, ante el deterioro de su salud. Pero la familia original veía otra cosa. Veía una propiedad perdida, veía una herencia amenazada, veía a la mujer que ellos consideraban intrusa, sentada sobre uno de los símbolos más codiciados del apellido. Y aquí llega el detalle más peligroso. En una disputa así, no bastaba con decir que Sasha no merecía la casa. Había que demostrar algo peor. Había que destruir su imagen ante la ley. Según las versiones recogidas en torno al conflicto, la estrategia consistía en presentar a Sasha como una esposa abusiva, una mujer capaz de maltratar física y verbalmente a un hombre enfermo, mayor, dependiente. La acusación era perfecta para sus enemigos. Si lograban instalar esa idea, no solo podían dañar su reputación, podían abrir la puerta para intentar revocar la donación de la colina del Perro. No era solo un divorcio, era una operación de demolición. Sasha lo entendió tarde, pero lo entendió. El objetivo no era únicamente sacarla del matrimonio, era sacarla de la historia oficial, quitarle la casa, quitarle el lugar, quitarle la legitimidad, y dejarla ante México como la mujer que había llegado por ambición y se había quedado por interés. Pero ella respondió con una versión muy distinta. Dijo que la colina del Perro no era el palacio perfecto que muchos imaginaban, que cuando llegó, la casa estaba deteriorada, con cortinas viejas, instalaciones descuidadas, espacios que requerían trabajo, dinero y cuidado. Según su relato, ella invirtió, arregló, decoró, levantó vida donde otros solo veían piedra, terreno y valor inmobiliario. Y eso hacía la acusación todavía más cruel, porque la estaban pintando como una usurpadora dentro de una casa que ella misma decía haber reconstruido. La estaban llamando amenaza dentro del hogar donde había criado a sus hijos. La estaban acusando de destruir a un hombre al que, según ella, otros estaban debilitando desde afuera, rodeándolo de abogados, presiones y versiones interesadas. Sasha llegó a decir que López Portillo no era un mal hombre. Esa frase es importante. No lo presentó como un monstruo. Lo presentó como alguien débil, alguien rodeado, alguien vulnerable ante una familia que, según ella, sabía exactamente qué necesitaba hacerlo firmar, decir o permitir. Y aquí la historia se vuelve más triste, porque cuando el amor envejece dentro de una guerra de herencia, ya nadie sabe dónde termina la voluntad de una persona y dónde empieza la presión de los demás. Cada visita al hospital podía convertirse en una negociación. Cada ausencia podía interpretarse como abandono. Cada firma podía cambiar el destino de una mujer y de 2 hijos. Sasha no solo peleaba contra documentos, peleaba contra una narrativa. La narrativa de la vedette ambiciosa, la narrativa de la madre incómoda, la narrativa de la extranjera que había entrado en una familia presidencial y debía ser expulsada antes de quedarse con demasiado. Por eso esta parte duele tanto, porque la guerra ya no se trataba solo de dinero, se trataba de identidad, de quién tenía derecho a llamarse esposa, de quién tenía derecho a quedarse, de quién iba a ser recordada como víctima y quién como villana. Y al final, Sasha resumiría esa herencia con una frase amarga. López Portillo no le habría dejado una fortuna limpia. Le dejó problemas, le dejó juicios, le dejó una guerra interminable. La familia, según ella, no quería solo recuperar una casa, quería destruirla para poder recuperarlo todo. El 17 de febrero de 2004, José López Portillo murió a los 83 años.
No murió como el presidente que alguna vez prometió grandeza. No murió como el hombre que entraba a Los Pinos, rodeado de secretarios, escoltas y aplausos oficiales. Murió como un anciano enfermo, rodeado por expedientes, resentimientos, versiones cruzadas y una guerra familiar que ni siquiera su último aliento pudo ordenar. Y aquí ocurrió algo que cambió el destino de Sasha Montenegro. La demanda de divorcio no había concluido. Eso significa que, ante la ley, Sasha seguía siendo su esposa. Seguía siendo la viuda legítima del expresidente. Después de años de ataques, acusaciones, tribunales, titulares venenosos y maniobras familiares, la muerte cerró el juicio antes de que sus enemigos pudieran cerrarlo en su contra. En los papeles, Sasha ganó, pero hay victorias que no se sienten como victoria. Hay victorias que llegan demasiado tarde, cuando ya perdiste el sueño, la paz, la confianza y una parte de ti misma. Sasha conservó su lugar legal. Sí. Conservó derechos. Sí. Pudo acceder a la pensión como viuda de un expresidente, una cantidad que se mencionó durante años como más de 1.600.000 pesos anuales. Pero ninguna cifra podía devolverle lo que esa guerra le había arrebatado. Piénsalo un momento. La mujer que había sido perseguida por fotógrafos, deseada por el público, convertida en mito del cine mexicano, terminó atrapada en una batalla donde cada peso parecía llevar sangre familiar encima. Cada documento recordaba una traición. Cada derecho ganado venía acompañado de otra cicatriz. Después de la muerte de López Portillo, Sasha se fue apagando poco a poco de la vida pública. Hubo algunas apariciones breves, algunos intentos de retomar una normalidad imposible, pero la mujer de los carteles luminosos ya no regresó del todo. México siguió hablando de ella, pero ella dejó de hablar con México. Se retiró, se escondió, eligió la distancia. Cuernavaca, Morelos, se convirtió en su último refugio. Pero otra vez, como tantas veces en su vida, el refugio también parecía una forma de encierro. Ya no estaban las alfombras rojas, ya no estaban los productores, ya no estaban los flashes, ya no estaba el expresidente. Solo quedaban los recuerdos, los hijos, los ecos de la colina del perro, los expedientes que habían consumido años y una reputación que nunca terminó de limpiarse ante todos. Y entonces llegó otro golpe. En 2022, la pensión de los expresidentes y sus viudas quedó cancelada. Esa cantidad mensual que durante años había sostenido parte de su vida, desapareció. Para una mujer que alguna vez había estado asociada con mansiones, propiedades y lujo presidencial, el contraste resultó brutal. El país que la había imaginado rodeada de riqueza empezó a verla, según distintas versiones, en una situación mucho más frágil de lo que la leyenda permitía creer. Así de cruel es la memoria pública. Primero exagera tu poder, luego disfruta descubrir tu caída. El 14 de febrero de 2024, justo el día en que el mundo celebra el amor, Sasha Montenegro murió a los 78 años. Un cáncer de pulmón que avanzó en silencio y un derrame cerebral terminaron con la vida de Alexandra Achimovich Popovich, la niña nacida en Bari, la inmigrante que llegó a México en 1969, la estrella de Bellas de Noche, la amante secreta de Sevilla, la esposa legal del expresidente, la mujer acusada, defendida, humillada y finalmente abandonada por el ruido del mundo. Su despedida fue privada, sin multitudes, sin ceremonia de Estado, sin que el país entero se detuviera a mirar. Y ahí queda la imagen más triste. Una mujer que alguna vez estuvo en el centro del deseo nacional, terminó saliendo de la historia casi en silencio. Como si después de tanta pelea, tanta herencia, tanta casa, tanto apellido y tanto juicio, lo único que hubiera buscado al final fuera algo que nunca pudo comprar. López Portillo nunca pudo defender la colina del perro, y nunca pudo garantizar la fama. Después de la muerte de Sasha Montenegro, quedaron los nombres, las propiedades, las fotografías viejas, las películas repetidas en televisión y esa pregunta que todavía incomoda. ¿Valió la pena tanta guerra? Porque al final, la colina del perro no salvó a nadie. No salvó al expresidente de morir rodeado de pleitos. No salvó a Sasha de la humillación pública. No salvó a Nabila y Alexander de crecer bajo la sombra de un apellido que pesaba demasiado. Aquella casa de 122.000 metros cuadrados, aquella biblioteca de 30.000 libros, aquel símbolo de poder que parecía indestructible, terminó revelando una verdad brutal. Una mansión puede tener muchas puertas, pero ninguna sirve si adentro todos se sienten prisioneros. Y aquí aparece lo más silencioso de toda esta historia. Nabila y Alexander,
Los dos hijos nacidos de esa relación que México nunca dejó de juzgar, eligieron desaparecer. No buscaron cámaras, no buscaron cargos, no buscaron convertir el apellido López Portillo en una plataforma pública. No salieron a vender memorias, a explotar el escándalo, a repetir la guerra de sus padres frente a los medios. Hicieron algo mucho más radical. Se apartaron. Piénsalo un instante. En un país donde el apellido de un expresidente puede abrir puertas, donde la fama heredada puede convertirse en negocio, donde cualquier hijo de una figura pública puede usar el escándalo como moneda, ellos eligieron el silencio. Y tal vez, ese silencio fue su única forma de salvarse, porque vieron lo que la exposición le hizo a su madre. Vieron cómo una mujer podía ser convertida en personaje antes que en persona. Vieron cómo una actriz podía ser reducida a su pasado, cómo una esposa podía ser llamada intrusa, cómo una madre podía ser acusada, juzgada y desarmada por una prensa que no siempre buscaba verdad, sino sangre. Vieron cómo el poder que prometía protección podía transformarse en una jaula. La verdadera herencia de Sasha no fue una casa, no fue una pensión, no fue un rancho, no fue un juicio ganado. La verdadera herencia fue una advertencia. El dinero puede comprar abogados, pero no puede comprar paz. El poder puede construir muros, pero no puede impedir que una familia se destruya desde adentro. La belleza puede abrir puertas, pero no garantiza respeto. La fama puede hacer que todos miren, pero no que alguien entienda. Sasha Montenegro merecía otro final. Merecía envejecer sin tener que defender su dignidad como si fuera una propiedad en disputa. Merecía que el país recordara algo más que el escándalo, algo más que la vedette, algo más que la esposa incómoda de un expresidente. Merecía que alguien dijera que detrás del mito también había una mujer nacida entre exilios, pérdidas y miedo. Una mujer que buscó protección y terminó enfrentando una maquinaria mucho más grande que ella. Pero no lo tuvo. El apellido presidencial no le dio tranquilidad, la mansión no le dio refugio. La justicia le dio algunas victorias, pero no le devolvió los años perdidos. Y cuando murió el 14 de febrero de 2024, lo hizo lejos del ruido que alguna vez la persiguió, como si al final hubiera elegido lo único que todavía podía controlar, la distancia. Hoy, sus películas siguen ahí, sus fotografías siguen ahí, su nombre sigue apareciendo cada vez que alguien habla de López Portillo, de la Colina del Perro, de las mujeres que entraron al poder sin pertenecer a él. Pero tal vez, su historia no debe recordarse solo como un escándalo amoroso. Tal vez debe recordarse como una advertencia sobre lo que ocurre cuando una familia confunde herencia con amor, apellido con dignidad y propiedad con justicia. Sasha Montenegro fue muchas cosas: estrella, extranjera, madre, esposa, enemiga pública, viuda legal, mujer marcada. Pero sobre todo fue la prueba de que a veces la guerra más cruel no se libra contra extraños, se libra dentro de una familia, y ahí casi nadie sale con vida por completo. Si esta historia te dejó pensando, cuéntame en los comentarios qué parte te impactó más, y no olvides suscribirte a Artistas al Descubierto para seguir descubriendo las verdades ocultas detrás de las grandes celebridades.